Cada persona es un mundo, cada libro un universo. Disfruta del viaje. Palabras de Miguel Ángel Jordán, nuestro invitado de hoy que nos ha hecho el honor de aceptar esta entrevista. Hola, soy Carla y hoy los invito a sumergirnos en el mundo de Jane Austen. Miguel Ángel Jordán es español, nació en Cartagena pero adoptado valenciano, a donde se fue muy joven a estudiar filología inglesa. Después fue profesor de lenguas extranjeras para los alumnos de bachillerato o la ESO, pero en el 2007 decidió que quería ser escritor. Según sus propias palabras, él es profesor, escritor y conferenciante. Es doctor en filología inglesa, título que obtuvo gracias a su tesis doctoral Análisis del estilo literario de Jane Austen. Autor de novelas juveniles, novela biográfica y ensayos. Coordinador de talleres de escritura creativa y de programas de crecimiento personal y profesional. Miguel Ángel ha escrito 8 novelas, 3 sagas entre ellas, y además es vicepresidente de la Jane Austen Society en España. Tiene un blog dedicado a escritores principiantes que acabo de descubrir, donde hay recursos y concursos y ejercicios. Pero el motivo especial por el cual hoy, 16 de diciembre, yo quiero conversar con Miguel Ángel y me puse mis perlas, es porque quiero celebrar un nuevo aniversario del nacimiento de Jane Austen. ¿Y quién mejor que Miguel Ángel, que ha escrito Jane, una vida novelada de la autora, para conversar sobre su vida y obra? Miguel Ángel, muchas gracias y bienvenido a mi canal. Bueno, bienvenido Miguel Ángel. Gracias por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos, ¿por qué Jane Austen? Bueno, muchas gracias en primer lugar, porque Jane Austen, gran pregunta que me han hecho unas cuantas veces, ¿no? Que es como, ¿por qué te gusta tanto Jane Austen? La respuesta más honesta sería, pues no lo sé, ¿no? O sea, ¿por qué nos gustan algunas cosas? Pues yo creo que porque de algún modo conectan con nuestra personalidad, conectan con nuestros valores, conectan con nuestros gustos, y en el caso de Jane Austen yo creo que es un 100%, o sea, conecta con mis gustos, con mi personalidad, con mis valores, y por eso cuando leí Emma, que fue mi primer encuentro con Jane Austen, que no es el habitual, para mí fue como un descubrimiento de decir, acabo de encontrar a una autora, tampoco presentí que fuera a cambiar mi vida, porque luego la cambió, pero sí como sentí que era algo distinto, es algo distinto de lo que he leído hasta ahora y que luego esto pues, se fue confirmando con el paso del tiempo y al leer otras novelas, que Jane Austen tiene algo, en mi caso, que me atrapa, ¿no? Y por eso le he dedicado mucho tiempo después. Claro. Una vez escuché a alguien que dijo que si en esta época Mozart estuviera vivo, sería DJ. Qué bueno. Yo creo que Jane Austen seguiría siendo escritora, pero ¿cómo crees que sería Jane Austen en el siglo XXI? Pues mira, gran pregunta. No estoy muy seguro, no lo he pensado. Igual te digo, pues si Jane Austen estuviera viva, sería, pues no sé, influencer. No sé exactamente qué sería, ¿no? Pero ciertamente, bueno, igual sería youtuber, ¿no? Dice, bueno, tendría un canal en el que iría pues comentando todo lo que, mirad lo que me ha pasado hoy. Y entonces lo haría pues con su ironía, con su sentido del humor y conseguiría que tonterías del día a día que nos pasan a todos, pues sería darle un toque especial, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que hace ella? ¿No? Pues lo del día a día, el tomar té con las amigas, se convierte en una historia apasionante porque ella se mete dentro de la persona. Entonces, algo así. O psicoanalista, no lo sé. Algo así sería. Tal vez es cierto, podría ser. Pues me encantó esa idea tuya de que sería youtuber, totalmente de acuerdo. Mm. Seguro estaría explicándonos a todos cómo escribir mejor y crear nuevos personajes, ¿no? Seguro, la verdad es que daría gusto escucharla. Sí, definitivamente. Cuéntanos del libro. ¿Cómo llegaste a ese libro? ¿Cómo fue el proceso de investigación? Me interesa Bueno, esa parte. sí, esta parte a mí, ahora mirándolo un poquito, esto me pasa con todos mis libros, ¿vale? Una vez que el libro está escrito, me parece mentira haber llegado al final del libro, porque es un proceso muy largo, cuando estás enfrascado en él no ves más que el proceso, y luego cuando lo terminas, pasa un poco de tiempo y lo relees, es como, ¿y yo he escrito esto? ¿Sabes? Porque no sé, es algo distinto. Y con este libro, más todavía, ahora de hecho lo estoy releyendo, yo también leo mis libros, ¿no? Lo estoy releyendo la versión inglesa, porque hay versión en inglés. Y entonces, pues esa versión no la he releído, o sea, en su día, sí, entonces la estoy releyendo, pues para, bueno, también alguna rata que pueda ver, lo que sea. Y, bueno, pues volviendo hacia atrás, ¿cómo fue este libro? La idea fue que yo quería escribir
algo nuevo, ¿no? Ya llevaba novelas juveniles y quería entrar en el mundo más de literatura adulta, no sabía muy bien con qué, y entonces se me ocurrió, en fin, haciendo esto breve, escribir una novela biográfica. Y entonces, a pensar sobre quién, pues me vino la idea de Jane Austen. ¿Por qué? Pues porque era mi escritora favorita, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues los escritores estamos siempre detrás del libro, nadie nos ve, y a mí me gustaría pues traer a primer plano a la persona que me ha hecho a mí disfrutar, aprender, reflexionar, ¿no? Pues con tantas páginas. Entonces, por eso quise coger a mi escritora favorita y convertirla a ella en la protagonista de una novela. Claro, yo soy de los muy respetuosos con Jane Austen, o sea, porque la respeto como escritora, como persona, entonces dije, yo si hago una novela sobre Jane Austen tiene que ser 100% fiel a su historia, teniendo en cuenta que es una novela, pero Claro. los hechos biográficos pues tienen que ser 100% reales. Y eso tiene el riesgo de que igual, cuando yo analice su biografía, me di cuenta de que tampoco hay una novela que escribir, ¿no? Porque es una novela pues muy sencilla. Y entonces, ¿cómo convertir una vida tan sencilla? Y entonces empecé a investigar y, bueno, fue un proceso largo porque para poder profundizar tenía que dedicarle tiempo, para que ese tiempo tuviera algún fruto seguro, decidí hacer la tesis doctoral, por lo cual tuve que hacer la tesis, bueno, un máster antes, fueron 4 años, digamos, de preparación, calentamiento, leer, releer, estudiar, y ya cuando llegó el momento de, vale, ahora ya me pongo a escribir, pues tuve que hacer todo un despliegue, claro, empezar a todo lo que había aprendido de la familia, pues el cronograma, ¿no? La línea de temporada, digamos, suya, sus hermanos, sus sobrinos, todo el mundo. Tenía ahí toda mi mesa llena de papeles por todas partes para Sí. tener como una visión global de Jane Austen. Y ya empecé a seleccionar, vale, ¿qué voy a contar? Pues esto. Aquí haremos un flashback, aquí haremos tal. Sobre el plan inicial, luego hay cambios, ¿no? Claro. Y esto lo suelo contar porque es así. O sea, para mí las cartas al principio eran como una especie de puzzle, porque lees las cartas, como tampoco van todas seguidas, hay algunos saltos, no sabes de quién está hablando, no sabes quién es esta Mary de la que habla. Y entonces también fue mucho tiempo de investigar sobre las cartas. Y ya al final, cuando tenía como una gran visión global, empecé con el página 1, ¿no? Y entonces el libro está escrito 100% lineal, no hay cortes y luego pegó, ¿no? Y entonces, claro, las primeras páginas tardé horas, porque tenía que comprobar cada detalle, o sea, no me quería equivocar en nada. Luego ya poco a poco fui cogiendo ritmo, ¿no? Y entonces, pues recuerdo, ¿no? Pues hay que empezar con la primera carta. Y la primera carta es en la que ya le cuenta a su hermana, ¿no? Sobre Tom Lefroy. Entonces está bien porque ya empieza con algo así jugoso, ¿no? Entonces ya la historia enseguida aparece Tom Lefroy, que es como el capítulo que todo el mundo conoce de la vida de Jane Austen por la película de Claro. la joven Jane Austen, que se inventa todo, básicamente. O sea, no intentó fugarse con Tom Lefroy, no, nada, nada de eso. Oh, no Pero spoiler. bueno. Sí que hubo un pequeño romance. Desconocido. Luego, bueno, pues todo el proceso de escritura fue pues, ir mirando mucho pues, cada pequeño detalle para no equivocarme y luego el proceso anterior había sido intentar meterme yo en la personalidad, en la cabeza de Jane Austen, que es lo difícil y que es lo que no sé si he conseguido, pero es lo que, si lo he conseguido es lo que le da valor al libro. La biografía es fácil conocerla, pero entrar en el personaje es lo difícil. Sumamente difícil, sobre todo porque yo soy mujer y pensaste en muchas veces sentí ese lado femenino o sea, no se sentía que fuera un hombre el que lo escribía. No quiero que se malinterprete esto desde ningún punto de vista, No, porque no. también hago hombres cuando tengo personajes hombres, pero claro, tengo que conocer mucho y tengo personas en mi cabeza que según como yo he adaptado su forma de ser, puedo describirlo, ¿no? Me imagino que te metiste tanto en la piel de Jane Austen que realmente en muchas ocasiones yo sentía que estaba en la rectoría de Stevenson y me mecía en su mecedora o escribía desde su pequeño escritorio, o sea, sentía hasta los ruidos. Realmente la atmósfera de esa Inglaterra se sentía, o sea, realmente lo vives y creo que ese es un logro muy lindo de este libro.
Y sí, tienes razón, uno puede leer la vida de Jane Austen, que me pasó la primera vez, y dije, no se pasó, no es así, qué vida tan... Pero en el libro no lo sientes así, sientes, como comentábamos antes de empezar la entrevista, toda la literatura inglesa es un poco lenta, a lo mejor para algunos, aburrida para otros, pero si realmente la entiendes y te metes en las historias, te das cuenta que pasan muchísimas cosas y que son sumamente interesantes, que al final te atrapan y te llegan. O sea, por lo menos a mí particularmente me encanta. De verdad que lo has hecho muy bien. Te felicito por eso. Muchas gracias. ¿Has ido a Stevenson? No, es como una de mis tareas pendientes, ¿no? El bucket list, lo tengo ahí antes de... Okay. Sí, o sea, me gustaría visitar, bueno, Steventon, Shotton, todos. Me he visitado los lugares de Jan, es un desastre. He estado en Londres, pero que va, o sea, es horrible. O sea, tengo gente cuando está todo el mundo cuando digo, es precioso, y gracias, sé que tengo que ir, pero todavía no he podido, o sea, que lo tengo como tarea pendiente y seguro que... Claro, a mí me llama la atención que hayas comenzado por Emma, porque creo que Emma es el antipersonaje de Jane, ¿no? Por ejemplo, es la única, primero es la única que es rica y es la única que no lee. Sí, la verdad es que es un... Yo, de hecho, cuando me suelen preguntar, ¿no? Pues, ¿por cuál empiezo? Yo siempre digo Orgullo y Prejuicio. O sea, Emma, no. O sea, no es para comer, ¿no? Para principiantes, porque, por un lado, tienes toda la razón de que es un personaje muy alejado de Jane Austen, pero por otro lado, es un personaje muy de Jane Austen. O sea, es cómo ella pues, es capaz de criticar, de divertirse, de todo. Entonces, la novela de Emma es Jane Austen en el estado puro. Porque si en las otras novelas no pasa nada, en esta pasa menos. O sea, es que en realidad dices, o sea, está todo el día en el pueblo y lo único que hace es medrar para decir, pues, consigo casar a este con este. Es una psicológica, pero es de pequeño detalle, ¿no? Entonces, el estilo de Jane Austen, en el que ella saca su lado así juguetón y empieza, ¿no? Pues te diviertes viendo cómo ella va haciendo todo esto. Entonces, bueno, pues igual por eso me gustó y por eso para mí fue como la prueba del fuego, ¿no? Es decir, bueno, conecto. A la gente que le gusta a Emma es que ciertamente ha conectado con el estilo de Jane Austen. Sí, definitivamente. Sí, es un libro lento y complicado, sobre todo porque son cartas. Pero una vez que la entiendes y te das cuenta del estilo de Emma y de lo pícara y lo irónica y lo súper inteligente que es, que aunque no le guste leer, Emma sabe reunirse con la gente que le da la información necesaria para poder estar a la altura, ¿no? Esta parte de Emma me encanta. Pero bueno, comentábamos lo de la lectura porque una de las frases que me encantó fue, o uno de los pasajes de tu libro es cuando el padre de Jane le dice, aquí tienes a tus maestros, ven a hablar con ellos siempre que lo desees y aprende de ellos todo lo que puedas. Cuando le mostraba su biblioteca y de ahí ella aprendió todo lo que tenía que aprender, no tuvo realmente una educación formal, ¿no? Sí, en aquella época lo de la educación estaba todavía muy por hacer y si eras una chica, más todavía, ¿no? Porque los chicos aún, algunos iban a la universidad, las chicas tenían que aprender a ser buenas esposas y entonces tenían que saber, pues, no sé, pues artes, algunas artes, pues para que tuvieran como el accomplished ladies, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? Que tenían pues todos los encantos, pues tocar el piano, pues pinta, saber bailar, para ser... Correcto, para cautivar al caballero. Pero no tenían que ser tampoco muy listas, porque si eran muy listas, entonces los hombres huirían de ellas. Entonces, claro, pues no estaba visto que tuvieran educación más allá de lo básico. De hecho, en Emma hay un comentario en el que, hablando de la escuela de la señora Goddard, ¿no? ¿Sí? Dice, donde no se preocupe que no aprendían demasiado, es decir, que no era la idea. Entonces, claro, en este ambiente, Jane Austen, que sí que tenía cierta inquietud, pues tuvo la suerte de contar con un padre que le dejó que leyera todo lo que quisiera. Me imagino que con ciertas orientaciones de preocupación del padre, creo que tuviera ahí, pues es que lo podía leer, ¿no? Y gracias a eso, pues Jane Austen, que tenía una capacidad de observación increíble, pues junta lo que ve en el mundo real con lo que ella ve en las novelas y entonces lo mezcla todo y saca sus novelas.
porque de hecho sus primeras obras de juventud, ¿no? Las que están en la juvenilia, son novelitas, bueno, son relatos muy breves en los que haces parodia las novelas de su época, ¿no? Y entonces empieza a contar pues unas hermanas que ocurren de que empiezan a desmayarse por turnos, ¿no? O que te acabo de conocer y ya te quiero para toda la vida, es decir, todo como exagera, ¿no? Lo que ocurría en las novelas de su época. Entonces ya estaba ahí ella, ¿no? Viendo qué es lo que hacen, qué es lo que luego hace con la Abadía de Northanger, pues las novelas góticas de su tiempo, pues ella hace una novela gótica, digamos, parodiando las de su tiempo. Entonces, le gustaba mucho leer y luego sabe volcar en la literatura suya. Es cierto, sí. Yo creo que, bueno, según lo que he leído y lo que he visto, creo que su personaje favorito siempre fue Elizabeth, de Orgullo y Prejuicio. Y creo que es con la que ella más se identificaba. O sea, me la imagino así. Me imagino Jane Austen, que ella era un estilo Elizabeth y qué es lo que a ella le hubiera gustado haber vivido, ¿no? Es un poco la parodia de su vida para mí, como en resumida, para la edad que Sí, tenía. yo creo que sí, yo creo que todo el mundo, ¿no? Cuando leemos, si preguntamos, de hecho, estoy diciendo, ¿con quién? Todo el mundo dice Elizabeth Bennet, ¿no? Es como su personaje preferido, yo creo que sí, por lo menos por lo que nos ha llegado, ¿no? Y porque en sus cartas y en su tal, habla mucho de ella, de mi Elizabeth, mi Lizzie, y es un personaje con una fuerza que es lógico que sea su preferida, ¿no? Pero también yo creo que a lo mejor ella misma, ¿con quién se identificaría? Pues posiblemente de joven con Elizabeth Bennet, pero luego igual con Anna Elliot, ¿no? Con Anna Elliot de Sí, persuasión, ¿no? Dice, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Que cada novela la ves distinta cuando tienes una edad, pues yo creo que también nosotros a una edad nos identificamos más con una de jóvenes más Liz y una chica, ¿no? De mayores más Anne Elliot, ¿no? Dice, la madurez, la fortaleza, ¿no? Que incluso a lo mejor Elizabeth Bennet de mayor podría ser una Anne Elliot, ¿no? Con sí. otro pasado, pero dice, es una evolución, ¿no? Del personaje. Pero sí, Elizabeth Bennet es un personaje, ¿por qué? ¿No? Se ha escrito mucho sobre ella, de hecho. Por lo adelantada a su época, por la fuerza que tiene para enfrentarse con quien haga falta, por sus valores, por sus prejuicios, porque es su orgullo, porque se dice, ¿orgullo y prejuicio? Uno es orgullo, Mr. Darcy, no, los dos son las dos Los cosas, dos son ¿no? ellas. Porque de hecho la novela en principio no se llamaba así, se llamaba Primeras Impresiones. Luego lo cambió porque ese título ya lo cogió alguien, ¿no? Entonces, Orgullo y Prejuicio resume muy bien el trasfondo de toda la novela y Elizabeth tiene muchos prejuicios, pero es muy orgullosa. Y Mr. Darcy es muy orgulloso y tiene muchos prejuicios. O sea que igual por eso, ¿no? También por el contraste entre Elizabeth y Mr. Darcy, en fin. Esta novela es que nunca son perfectas, pero es casi perfecta, ¿no? Sí, es cierto. Definitivamente también es una de mis preferidas. E incluso, otra de mis novelas favoritas que no es de Jane Austen es Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó. Tiene mucho paralelismo, incluso hasta en que su primer título no era Lo que el viento se llevó, sino Mañana será otro día. Alguien ya tenía ese título y tuvieron que cambiarlo. O sea, que hay muchas cosas también que se parecen en eso, con este tipo de novelas. Que para muchos son novelas a lo mejor hasta rosa, pero es porque no las ven en profundidad, no ven todo lo que hay detrás, es toda la ironía con la que te digo, sí, sí, yo soy una niña, una ama de casa, quiero estudiar, quiero leer, no quiero hacer absolutamente más nada, pero en el fondo hay muchísima información, sobre todo la vida de esa época. Jane habla de la esclavitud, habla de, de las desigualdades sociales, de las desigualdades de género, o sea, eran temas muy, muy, muy complicados de hablar y lo magistral es que ella lo hace sin que nadie se dé cuenta, o sea, ella está criticando todo y me parece una forma excelente de lograrlo. ¿Qué crees tú que ella, además de lo que yo veo, yo he percibido en sus obras, ella criticaba de la época? Sí, bueno, como dices, ¿no? Las novelas ya no se tienen como capas, y entonces si te quedas en la capa superior, pues ves sí, la novela romántica, ¿no? Que es lo que se suele ver en las películas, ¿no? La película se suele quedar casi siempre en esa historia superior y por eso hay a lo mejor prejuicios masculinos hacia las novelas de Jane Austen, que son novelas rosas, ¿no? Porque igual las películas sí que
no sé, se intensifica la carga romántica, que tampoco pasa nada. A mí me gustan las novelas románticas, ¿no? Y de hecho he escrito novelas románticas. Pero las mil temas por ahí de crítica social, ¿no? Que eso, hasta que no lo lees un poquito más en profundidad, por ejemplo, lo de la esclavitud, es que puedes leerla 10 veces y no enterarte, porque hasta que no sabes que está yendo, ¿no? El señor Bertram, cuando habla de que va, ¿no? a la isla, Antigua, dice, claro, Entiendo. aquí va Antigua. Y dice, pues iba porque tenía plantaciones. ¿Y quién trabaja en las plantaciones? Pues los esclavos, ¿no? Y así cuando hablaron, no me acuerdo qué novela es, que tenía negocios y dice una ciudad que es conocida precisamente porque tenía que ver con la trata de, ¿no? de esclavos. Entonces, claro, eso ya lo menciona, la gente de su época sí que lo capta, posiblemente, nosotros pues no lo captamos Claro. porque son cosas que están fuera. Pero ya lo tiene ahí. Se dice mucho, y es verdad, que Jane Austen no analiza los temas de... Estaba ahí la Revolución Francesa, no habla de ella. Guerras napoleónicas, no habla de ellas. La Revolución Americana no aparece. ¿No? Dice, pero todo eso estaba ahí. Lo que pasa es que ella se centra en el día a día, ¿no? Y a través del día a día, pues salen muchos temas que luego lo puedes extrapolar. Pero precisamente porque ella no entró a esos temas, las novelas no han perdido actualidad. Si No. fueran novelas muy centradas en la historia de su época, pues ahora cuando las leyéramos estarían desfasadas, ¿no? Entonces, ella, pues no sé si lo hizo con visión de futuro, pero era una escritora muy moderna, ¿no? Que fue capaz de decir, me voy a centrar en lo que no cambia. ¿Qué es eso? Las personas. Y por eso, Exacto. cuando analiza, critica, como decías, ella no critica en plan crítica de esto está muy mal, sino que lo que hace es mostrarlo de un modo que al leerlo te das cuenta de lo que está mal, ¿no? Entonces, esto hace hay un pintor, ¿no? Creo que es Rembrandt, que domina muy bien, ¿no? El contraluz, entonces está todo como muy oscuro y de repente algunas zonas están iluminadas. Entonces, él te muestra la realidad, pero quiere que te fijes en algo en concreto. Pues yo no sé hacer lo mismo. Te muestra todo, pero quiere que te fijes en algo en concreto. Y entonces, ¿cómo lo hace? Pues por medio de la ironía, por medio de un contraste de personajes, por una situación tan paródica como es la declaración de Mr. Collins a Claro. Elizabeth. O sea, a través de Total. esa declaración te está poniendo de manifiesto mil cosas, porque en esa conversación todo lo que dice el señor Collins, que es muy ridículo, es verdad. Todo lo que Exacto. está diciendo de no vas a tener más opciones, soy el mejor partido para ti, te estoy haciendo un favor, es que es verdad, tienes que casarte conmigo porque no tienes otras, porque es lo mejor para tu familia. Es que todo eso es verdad. Lo que pasa es que, como dice Mr. Collins, que es un clérigo que todo el mundo se ríe de él, y dice, ¡ah, qué risa! Ya, pero es que es verdad. O sea, Elizabeth Bennet hace muy mal al decirle que no según los estándares de la época. Y por eso cuando Exacto. dice que no, su amiga Charlotte Lucas dije, me lo Sí, pido, ¿no? sí, Y total. enseguida se casa porque es que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y le salva la vida a su familia. Mira, y mientras estabas hablando, sentí un paralelismo actualmente con una situación que no tiene absolutamente nada que ver, pero tiene mucho que ver. En Latinoamérica actualmente está pasando algo, o sea, los niños están creciendo Uh -huh. con, con ejemplos de los narcos. Uh -huh. Y entonces es lo que te dicen, mira, si quieres vivir, quieres salir de aquí, no quieres seguir siendo pobre, métete a Uh narco, -huh. trabaja con nosotros y vas a vivir bien. Es Uh -huh. más o menos lo mismo, o sea, si quieres sobrevivir y quieres tener una buena vida, cásate Uh conmigo -huh. o, Claro, o sea, que simple y llanamente claro, es cuál es la mejor opción. Puede ser un poco fuerte para algunos, pero básicamente estas son las opciones que tienes. Sigue siendo pobre, vas a vivir mal o cásate conmigo y tendrás una buena opción. Entonces, sí, porque siempre es como la lucha entre el bien y el mal, que nos los ponen fácil, pero a lo mejor no es tan fácil lo que queremos hacer, no es bueno el camino a seguir, ¿eh? sí, por eso en Jane Austen hay como un norte que son los valores. O sea, ella tiene los valores de su época, bueno, más que eso, los valores morales fundamentales, ¿no? En los que ella cree, y entonces por eso dice, sus protagonistas femeninas son muy distintas, pero todas tienen en común que son unas chicas con unos valores clarísimos, Ujú. ¿no? Entonces, pues de respeto, de coherencia, en fin, de mil cosas. Y los caballeros ocurre lo mismo. En algunos momentos aparecen algunos, ¿no? Que son muy guapos, muy divertidos, un Mr. Wickham, ¿no? O Willoughby, ¿no? O, entonces, bueno, pues
pero no son ellos, ¿no? Henry Crawford dice, son muy atractivos, pero no tienen esos valores. Por eso no son los que luego al final terminan casándose con las heroínas, que a lo mejor son más solos, pero son hombres rectos, ¿no? Pues el señor Darcy, el señor Knightley, el capitán Wentworth, todos estos son caballeros que tienen pues, una moral recta, con sus errores, porque son humanos, pero que están a la altura, de algún modo, de las heroínas. Entonces, yo no sé, ahí te lo está diciendo, ¿no? O sea, no te habla de, no es un catecismo, no es un libro de moralidad, pero te está diciendo, esto es lo bueno, esto es lo malo, mi heroína es así, mi caballero es así. Y por eso al final triunfan, son felices. Los otros tienen apariencia de triunfo, ¿no? Incluso a lo mejor consiguen materialmente cosas buenas, pero no son felices, no tienen la felicidad que te da como vivir según tu pues, escala de valores, ¿no? Exacto, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices. Y eso es lo mismo que encontré en el libro de Jane, se nota mucho eso, o sea, se nota que ella vivió bajo sus propias reglas, en un mundo en donde las reglas eran totalmente distintas. Y creo que eso es parte de lo que a mí me atrae de ella. No, no hay que seguir el camino más fácil, sino el camino correcto. Y eso es lo que a mí me gusta de Jane. Y aparte de, bueno, todo lo que es, en el libro es casi un decálogo de cómo escribir. Bueno, claro, es que la labor de... Bueno, a mí me encantaría poder, ¿no?, escuchar a Jane Austen hablando de cómo escribía sus novelas. Entonces, claro, tenemos la suerte de que en parte lo tenemos, ¿no? Pues porque gracias a su sobrina Ana, ¿no?, que empezó a escribir y le enviaba a su tía el manuscrito y Jane le contestaba diciendo, haz esto, haz lo otro. Pues vemos un poquito, ¿no?, lo que ella opinaba sobre la escritura. Lo demás lo podemos sacar de las novelas. Claro, yo he hecho una tesis sobre el estilo literario de Jane Austen, por lo cual, digamos que he profundizado sobre eso. Entonces, creo que le he pillado el estilo, ¿no? Y por eso, aunque no quiera, cuando yo me pongo a escribir sobre ella, pues me sale seguir un poco sus pautas, luego dentro de mi estilo, que es distinto, ¿no? Y es que, bueno, o sea, la escritura es maravillosa, ¿no? O sea, escribir, bueno, quería contar a ti también, tú también escribes, ¿no? Entonces, la escritura es maravillosa porque te hace salir de ti, ¿no?, y entrar en un mundo distinto, ¿no? Entonces, crear personajes, pero a la vez ese mundo tiene que ver contigo, por lo cual también viertes sobre este mundo, pues tu visión del mundo, en fin, son muchas cosas. Entonces, al escribir como que conectas con una parte interior tuya, la parte creativa, y te hace sentir, yo creo que más vivo de algún modo, conocerte más, es como que sacas toda la creatividad que tienes dentro, ¿no? Sí. Y claro, Jane Austen eso lo hizo. Por desgracia murió muy jovencita y solamente pudo dejar algunas novelas, pero por eso también yo quise en el libro sacarlo. Es decir, bueno, que ella hable de la escritura, porque seguro que hablaba muchísimo de escritura, porque los escritores hablaban mucho de la escritura, ¿no? Porque lo que lo llevamos dentro. Entonces intenté volcarlo en el libro. No, excelente. A mí, bueno, para mí estos 2 últimos años han sido, después que estuve en España, que regresé a España después de 12 años inmersa en inglés y francés. Volver a España fue como un reencuentro para mí con el español, pero no fue que fue un reencuentro, fue un choque con el español. Y, y desde ese día comencé a escribir. Me encontré a Jane en España cuando estaba ya, fue la primera vez que escuché de ella. Y bueno, me emocioné tanto que hasta que la busqué y la traje a Canadá. Y, y es eso, he tenido la suerte en estos 2 últimos años de encontrarme con muchos libros que me han inspirado a escribir. Y este libro, definitivamente, si te gusta la lectura, si te gusta Jane, si te gusta aprender, este es un libro perfecto para ello, lo recomiendo. Y creo que el día de hoy, bueno, es un libro que podemos leer para los que están iniciándose en Jane Austen, para los que nunca han oído hablar de ella. Es una biografía muy linda y creo que es perfecto para eso, para iniciarse y después para terminar amándola si ya la conoces, ¿no? Para los que ya la conocen. Bueno, Miguel Ángel, yo podría hablar contigo de Jane y de muchas cosas, muchísimo tiempo, pero el tiempo, no queremos extenderlo tanto. Obviamente la invitación es para el próximo libro que tengas y de los otros libros que tienes, porque tienes muchísimos libros que me encantaría conversar también contigo en un futuro sobre ellos, porque son cosas totalmente distintas, ¿no? Son aventuras, son romances.
Si me puedes contar un Sí, yo poquito de ellos tengo también. novelas juveniles de todos los palos. Tengo de aventura, de fantasía, de romance, o sea que quien quiera que entre en mi página, miguelangeljordan.com, y ahí está toda la información, o sea que así puede ver un poquito mi recorrido literario, ¿no? De dónde hasta dónde yo he llegado. Excelente. Y cuéntame, ¿dónde podemos conseguir Jane? Bueno, Jane ahora mismo está, por supuesto, en Amazon, que todo está en Amazon, pero bueno, en las librerías, en España están muchas librerías, en México está ya en ciertas librerías. Lo más sencillo es entrar en la página de la novela, ¿no? O sea ¿Mm? que, bueno, a través de mi página web ya podéis entrar a la página de la novela y ahí ya veis enlaces, ¿no? Donde se puede comprar, pero vamos, está de momento solamente en papel, no está en digital, ya saldrá en digital más adelante. También está la versión inglesa que se puede comprar en Amazon, ¿no? Quien quiera practicar inglés y además así verá muchas palabras, muchas frases originales de Jane Austen que luego las hemos traducido al castellano para la novela. O sea que sí. Bueno, yo espero, bueno, muchas gracias por haberme invitado, la verdad es que es un placer estar aquí conversando contigo. Espero volver para hablar de otras cosas, otros libros, cuando sea. Bueno, y espero que la gente que se quiera acercar a mi novela, a Jane, sobre todo lo importante es que descubran a Jane Austen. Y yo, si con eso se acercan más a su novela, a sus novelas y a su literatura, pensaré que mi trabajo, que ha sido muchos años, pero con mucho gusto, pues ha valido la pena. Oh, excelente. Una última pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Muchas de las cosas las leíste en inglés y las traduciste a español directamente? Sí, a ver, las cartas, cogí una edición en castellano que hay de las cartas maravillosa, ¿no? Y además con anotaciones que me ayudaron mucho. Pero hay muchísimas frases de las novelas, ¿no? Metidas dentro de mi novela porque yo quería que se escuchara su voz y también, bueno, pues, algunas frases, ¿no? Pues sobre todo de las cartas, ¿no? Pero algunas fueron cogidas así así. Y sí, claro, hubo que traducir todo al castellano. De hecho, al pasar la novela a inglés, mi labor, porque la tradujeron nativos, obviamente, fue el buscar todo lo que eran citas literales de Jane Austen para que se mantuviesen en el original, ¿no? Buscar la cita original en inglés para que la novela inglesa sean sus palabras literales. Ah, excelente. Bueno, para cerrar, voy a cerrar mi cita favorita de las muchas favoritas que tengo en el libro. Eh, y Jane decía que el alma humana es tan rica que no alberga una sola existencia. Esperemos seguir conociendo más de ella en esta existencia que estamos compartiendo ahora. Y bueno, gracias Miguel Ángel y gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Bye. Muchas gracias a ti. Hasta ahora.